Ya jóvenes, vamos a partir la clase de hoy día. Hoy día deberíamos finalizar con la unidad uno, que tiene que ver con la introducción a los modelos y con lo que tiene que ver con la regresión, que es una herramienta para poder utilizar ustedes en el momento que requieran predecir o estimar algunos valores perdidos si tienen una colección de datos, ¿ya? Como aporte. Ahora, la idea es tratar de revisar lo que hicimos un poco, que no alcanzamos a terminar la clase anterior, y quería presentarle lo que después terminé de construir a partir de los elementos teóricos que habíamos presentado en la primera parte, y vamos a ver también que es posible construir o elaborar acelerar el proceso. Ya el proceso, aquí está el proceso teórico de cada una de las fórmulas que nosotros revisamos en las diapositivas, que están demostradas y que están automatizadas en este librito, ¿ya? O en esta hoja. Entonces aquí le vamos a poner regresión lineal simple, ¿ya? Entonces, la primera parte, nosotros cada vez tenemos nuestras observaciones en donde tenemos nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente o regresiva, ¿cierto? O la que queremos predecir. Tenemos los diferentes estadísticos que necesitamos, ¿cierto? Y algunos elementos importantes como la suma de cuadrados, ver la desviación estándar, los promedios que se requieren para poder establecer cuáles van a ser nuestros valores de los coeficientes b sub 0 y b sub 1 en el caso de la regresión lineal, ¿ya? Que son estos que están aquí, Esta hoja va a quedar para ustedes, ¿ya? Así que, y aquí tenemos los intervalos de confianza, que fue lo que no alcanzamos a explicar la vez anterior, y para el modelo, que cuál va a ser el intervalo de confianza para el modelo, que son las primeras dos líneas, o las primeras dos líneas que se están aquí. La primera, que está con el naranjo, es donde el modelo es el intervalo de confianza del modelo, ¿ya? De nuestro modelo que nosotros hemos construido, en donde nosotros esperaríamos que se pueda mover las diferentes observaciones que nosotros tengamos, ¿ya? Y el intervalo de predicción, ¿ya? En donde nosotros podríamos operar con un nivel con, con una certeza importante, por ejemplo, del 95% de confianza que pudiéramos tener en este caso, eh, para los valores de predicción, ¿ya? Por aquí, por esta parte de acá, están las diferentes pruebas del modelo, que es la prueba de utilidad del modelo, es para ver. Bueno, lo primero es tratar de determinar, ¿cierto?, cuál es nuestra región de rechazo, que le puse yo un valor 0, que es el paso 0. Luego tenemos un paso 1, que es ver si es que el modelo realmente nos sirve, y si es que el modelo realmente presenta, ¿cierto?, algún coeficiente que sea distinto de 0. ¿Qué quiere decir eso? Un coeficiente que sea distinto de 0 quiere decir que este coeficiente, que es el coeficiente b sub 1, ¿cierto?, que es la pendiente de la variable x, de la variable independiente, eh, y el intercepto, ¿cierto?, presentan valores que van a ser distintos de 0, ya que si este valor es 0, entonces no tendríamos una relación. Entonces, lo que hace nuestra prueba de hipótesis del modelo de utilidad es que existe al menos un beta, al menos algún b sub i o un b sub n, ¿cierto? Un beta sub i que sea distinto de 0 para que el modelo tenga sentido. Si es que es 0, la verdad que no va a tener ningún sentido, ya, porque no tendríamos la relación. Y luego, que además que la prueba de utilidad del modelo, necesitamos también ver que exista también un coeficiente de correlación tal que ese coeficiente también sea distinto de 0, ¿ya? Eventualmente podríamos tener un coeficiente en este sentido, pero tal vez el valor del coeficiente de correlación podría eventualmente ser 0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ¿por qué se hace esto? Porque teóricamente existe la posibilidad de que la nube de puntos tenga alguna relación, pero sea una relación mínima, o tienda a 0, y por tanto esa relación ya no va a servir.
Lo vemos en el caso de una... se ve sencillo y diría, ¿para qué voy a estar haciendo, voy a hacer esa prueba de hipótesis si la estoy viendo que aquí, que hay una pendiente que es distinta de cero y que también tengo un coeficiente de correlación también distinto de cero? Bueno, esto se construye con la idea de poder demostrar que el modelo es consistente y que puede tener la posibilidad de generar las predicciones, ¿ya? Al no pasar las pruebas de hipótesis, que son las pruebas de utilidad del modelo y las pruebas de los coeficientes y del coeficiente de correlación, lo que nos hace es mantener una seguridad, tener una seguridad de que nuestras predicciones van a ser coherentes y no vamos a disparar, si es que no vamos a disparar un valor que salga de estas bandas de intervalo o estos intervalos, tanto del modelo como de la predicción, ¿ya? Entonces, ¿qué más aporta en esta hojita? También lo que es importante es saber cuál va a ser el valor esperado si yo tuviera algún, por ejemplo, si pensamos que estas fueran horas de estudio, horas de máquina, horas de muestreo, por ejemplo. Si fueran 5 horas de muestreo, a lo mejor yo podría alcanzar 15 muestras, ¿ya? Si tuviera 5 valores, ese sería el valor esperado, que yo tuviera 15 muestras, ¿ya? Y tendría un intervalo de confianza que podría moverme entre 14,21 y 15,7 si fueran muestras continuas, ¿ya? En este caso también tenemos el intervalo de predicción, que es donde yo podría moverme si quisiera hacer alguna predicción, ¿ya? Entonces aquí está en fuente de hora, que es la unidad de medida de este ejercicio, pero podríamos utilizarlo cambiando y poder agregar nuevos puntos para ver cómo esto se va moviendo, ¿ya? Podemos agregar nuevos puntos, por ejemplo, un 5, un 6, un 8, un 3, un 2, ¿ya? Y podríamos agregar, perdón, no voy a hacer esto. Sí. ¿Y algo más? Ya, entonces podríamos agregar un 5, un 4, un 2, un 5 de nuevo, y eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces teníamos que para un valor 5 teníamos como 15, entonces pongámosle 15,4. Un valor 4, que es más o menos 12, 13. De 2, que son como 5,2. Y un valor 5 de nuevo, teníamos 15, pongámosle un valor de 14,8. Entonces se me volvió a... Está funcionando mi ejercicio. Valor de 5, 15,5. Será que se mueve aquí. No resultó, así que lo que tenéis que arreglar ahí para dejarle con las filas que se me están moviendo. Pero en definitiva ya podría hacer un muestreo con 5, se las voy a arreglar para que quede crecedorcita y podamos utilizar otras variables, ¿ya? O sea, utilizar más muestras, más observaciones, ¿ya? Entonces se nos va a seguir moviendo el gráfico y vamos a tener los valores que ustedes van a poder incorporar en esto según las bandas de predicción, ¿ya? ¿Cómo también podemos hacerlo además de utilizar las fórmulas clásicas y las fórmulas que construimos en la vez anterior, que fueron a partir de la programación de las diferentes celdas en función de las fórmulas que teníamos, ¿ya? La otra forma era como envió a alguien por ahí, y podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a insertar, nos vamos a datos,
y podemos también generar también nuestros valores estimados, pero con una cierta restricción que no vamos a poder tener este gráfico, por ejemplo, pero sí vamos a poder validar nuestro modelo, que nuestro modelo sirve. Ya hacemos nuestro análisis de regresión, para el rango de X, y también hacemos nuestra ley de regresión para y tenemos la variable independiente X. Le decimos que si tiene rótulos porque tiene unas cabeceras o tiene los nombres de los campos. Le ponemos el rango de salida, que podría ser en una hoja nueva, y vamos a graficar vamos a tener algunos gráficos para poder ver respecto a la normalidad. Aquí eventualmente podríamos agregarle un nivel de confianza o cambiarle el nivel de confianza si quisiéramos algo más certero, tal vez a un 99 o a un 98% de confianza, pero lo usual es que nosotros utilicemos el 95% de confianza, pero ustedes podrían variarlo con modificando el valor de el valor de porcentual en ese lugar, ¿ya? Y aquí tenemos lo que vamos a usar ahora para el ejercicio que viene más adelante, es tratar de profundizar ya no en un modelo de solo una variable, sino que de dos variables, ¿ya? Y es con esta herramienta que nosotros vamos a poder predecir o vamos a poder construir nuestro modelo de varias variables, que evidentemente trae un poquito más de trabajo, pero con la ayuda de las tablas ANOVA, ¿cierto? Y las diferentes propuestas del análisis de regresión que hace el Excel, vamos a poder identificar y vamos a poder saber cuáles van a ser las variables que nosotros vamos a poder incorporar en nuestro modelo para construir las predicciones. ¿Ya? Me quedo dando vuelta a esto. ¿Alguna consulta? Bueno, aquí tenemos el valor del p-valor, que lo vamos a revisar. Tenemos los valores de probabilidad para ver si que efectivamente la prueba de hipótesis pasan. Entonces, lo que tenemos aquí se llama la prueba de utilidad del modelo. La prueba de utilidad del modelo, que es el valor crítico de f, que corresponde al p-valor, ¿cierto? Y que es menor que 0.005, ¿cierto? Que es el valor de alfa, y por tanto nosotros rechazamos la hipótesis, considerando, ¿cierto?, que tenemos una mínima probabilidad de que el modelo no cumpla esa prueba. Luego tenemos las pruebas de los coeficientes, en donde podemos observar que el coeficiente de B sub 1, que en este caso es X, también presenta un valor de probabilidad menor que alfa, y por tanto también pasaría la prueba de la prueba de los coeficientes. Ya son dos pruebas importantes para poder validar el modelo. ¿Consultas, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ya, nos tenemos entonces. Vamos a pasar ahora a ver temas de regresión múltiple. Pero a partir de un ejercicio. Habíamos visto que la regresión lineal simple correspondía, ¿cierto?, a una variable, a la relación que existe entre dos variables, ¿ya? En este caso nosotros hablábamos de la variable dependiente, que era la variable y la variable independiente, que era x en este caso. Este va a ser nuestro ejercicio, ¿ya? Pero ahora nosotros habíamos visto que teníamos una variable respuesta, que teníamos la variable y, todos los datos de y, ¿cierto?, versus a todos los valores o los regresores o las variables independientes que estaban asociadas,
¿cierto?, a las distintas variables, en este caso las diferentes X que podemos encontrar en un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, la función de un modelo de regresión múltiple podemos escribirla de esta manera, en donde tenemos un valor que queremos, que va a ser el valor de predicción, ¿cierto?, con un coeficiente, que sería el intercepto, por cada uno de los coeficientes, del coeficiente para la variable X, Y, ¿cierto?, para la observación 1 hasta la observación, hasta la observación N, hasta N observaciones, pero tenemos diferentes variables que serían las variables regresoras, las K variables regresoras que nosotros queremos utilizar, ¿ya? Entonces, en definitiva, tenemos una variable que nosotros queremos predecir, su variabilidad en función de la variabilidad de todas las demás variables que nosotros tengamos para poder, a las cuales nosotros podamos haber tomado, ¿cierto?, de las diferentes muestras. Así que eso más o menos, o sea, tenemos una variable dependiente y tenemos varias variables independientes que tenemos que, evidentemente, demostrar su independencia y a partir de explicar lo que pasa con la variable respuesta, explicar lo que pasa a partir de las variables Y, ¿ya? Tenemos también los supuestos que tenemos que revisar, supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad, multicollinealidad y singularidad, ¿ya? Entonces, hablábamos recién que para poder decir que nuestro modelo sirve, ¿cierto? Sirve o está apto para poder realizar, para poder construir modelo y poder ofrecerlo para algunas predicciones o para algunos análisis, necesitamos realizar esta prueba que es la prueba de hipótesis en la regresión, ¿ya? Necesitamos que exista al menos algún B sub 0, B sub I, ¿cierto?, que sea distinto de 0, ¿ya? Si le echamos una ley a lo que dice el rechazo de H0, implica que al menos uno de los regresores de las variables independientes contribuye de manera significativa al modelo, o sea que existe al menos una variable que sí puede explicar la variabilidad en I, o que tiene una relación importante en I para poder generar las predicciones. El procedimiento de una prueba incluye un análisis de varianza en el que se hace la participación de la suma de los cuadrados, ¿cierto?, en una suma debida al modelo o al modelo de regresión, y a la suma de los cuadrados dividida en los residuales, ¿ya? Aquí también es importante saber qué es lo que ocurre con los residuos. Ya los residuos son los más importantes de analizar y por tanto a ellos tenemos que aplicarle la serie de supuestos. Entonces tenemos una variable que esta nosotros también le llamamos la prueba de utilidad del modelo. Vamos a cambiarle aquí y vamos a ponerle aquí prueba de utilidad del modelo, ¿ya? La vamos a llamar así, ¿ya? Que también se le llama prueba de hipótesis en la regresión. Y también tenemos la prueba de los coeficientes, ¿ya? Es similar a la prueba del modelo de regresión, pero la diferencia es que en realidad aquí se enfoca a cada uno de los coeficientes, si realmente ese coeficiente está apto para poder predecir, está apto, digamos, para poder ser incorporado al modelo, y tenemos que aplicarle la prueba correspondiente para decir si esa variable es significativa o no, ¿ya? Entonces, si esa variable no es significativa, entonces no vamos a poder incorporarla al modelo. Necesitamos incorporar solo variables que sean significativas, que permitan representar la variabilidad de I, ¿ya? Y lo vamos a ver con el ejercicio para poderlo más detalle, pero recuérdense de esto, que es la prueba de los coeficientes de las regresiones individuales, ¿ya? Es como si cada uno de las, si considerábamos que cada una de las variables constituye una regresión lineal con la variable dependiente, y por tanto podríamos decir que si es que esa variable se incorpora al modelo, ¿ya?
y por tanto podríamos construir a partir de ello, ¿ya? Y esta es nuestra prueba de hipótesis, que es la hipótesis a partir de la prueba T, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ello? Porque si se dieron cuenta, teníamos el, el, el estadístico, ¿cierto? El estadístico de F de Snedeker, y también teníamos el T de Student, ¿ya? Seguramente aquí ha avanzado un poco el tiempo, estas cosas se van como una suerte de olvidando, y si uno ya logra estar convencido de cuál es la utilidad del p-valor, podemos utilizar este elemento para poder realizar y poder rechazar o aceptar una hipótesis nula, ¿ya? Entonces, en función de eso, vamos a utilizar el p-valor para poder hacer las pruebas de hipótesis correspondientes. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el p-valor? Y aquí nos dice la lámina y dice que tenemos que el p-valor mide la probabilidad de cometer un error si rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? O sea, cuanto más alto, cuanto más alto tengamos un p-valor, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aceptar nuestra hipótesis, ¿ya? Y si tenemos un p-valor inferior al alfa, entonces necesariamente vamos a rechazar nuestra hipótesis nula en favor en favor de la hipótesis alternativa H1, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Cuando dicha probabilidad sea alta, no rechazamos H0, o sea, la aceptamos. No se rechaza, ¿cierto? No se rechaza la H0, la hipótesis nula, y por el contrario, si es que el H0, ¿cierto? Es muy bajito, ¿cierto? El p-valor es muy bajito, menor al alfa, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Esta es la idea fundamental del contraste hipótesis, o sea, con p-valor nosotros nos movemos desde que parten con estadística, así que vamos a utilizar este elemento para poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la incorporación de las distintas variables? Como tenemos muchas variables, cada variable en este caso, necesitamos ver cómo vamos a hacer para ir incorporando un modelo que permita ir incorporando cada una de las variables y vaya aportando en variabilidades. O sea, quiere decir que finalmente finalmente la variable dependiente, que en este caso I, la variabilidad la variabilidad de la variable dependiente, ¿cierto? Es igual prácticamente a la suma de las variables de las variabilidades de cada una de las variables independientes. Entonces, existen distintos métodos para poder ir seleccionando las variables. Entonces tenemos el método de eliminación hacia atrás, ¿ya? El método de selección hacia adelante y el método paso a paso, ¿ya? Y vamos viendo cuál método vamos a utilizar. Y aquí dice que este es el método que en realidad yo creo que cuando no tenemos muchas variables, o sea, no muchas variables, estamos hablando de 10, 12, 15 variables, el método de eliminación hacia atrás es un método que uno podría utilizar, ¿ya? Pero si uno tiene variables, tiene muchas variables, no sé, 500, 100 variables distintas, para poder encontrar un valor o un modelo que pueda predecir eso a partir de un modelo de regresión, entonces ya la cosa se complica un poco, ¿ya? Se van a dar cuenta cuando comencemos a hacer el análisis o cuando comencemos a despejar las variables que necesitamos para el modelo. Ya, entonces aquí también vamos a utilizar el p-valor, para poder hacer. Entonces el p-valor son menores que 0,0 cuando todos los valores de la prueba T son mayores que 2 en el valor absoluto, ¿ya? Entonces tenemos nuestra prueba estadística T, ¿cierto? Pero necesitamos ver eh, que, eh, que el valor el p-valor sea menor que 0,05, ¿ya? Y después tenemos el método hacia adelante, ¿cierto? Que es ir seleccionando una a una las variables, ¿ya? Con algún criterio de incorporación, e ir sumando hasta encontrar, ¿cierto? Que el f de Nedeker, ¿cierto? Es menor que 4, ¿ya? Y el método paso a paso, que es otro método, pero que no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar el primer método, que era el método de eliminación hacia atrás, ¿ya? Pueden ustedes incorporar en eso, ¿ya? También vamos a evaluar lo que tiene que ver con la R cuadrada ajustada, cómo va subiendo, cómo va bajando, y qué pasa cuando tenemos muchas variables, y cómo actúa el R cuadrado ajustado para poder decirnos cuál es el modelo óptimo
para poder generar nuestras predicciones o hacer nuestros pronósticos. ¿Ya? Y tenemos algo más, y ahí sería, ¿ya? Entonces, ahora la idea es que ustedes vamos a ir a descansar un poquito mientras les voy a dejar el ejercicio. El ejercicio, aquí donde está, revisión, esta es. Regresión múltiple, este es el ejercicio, y en un lago virtual, se encuentra los datos de este ejercicio, ¿ya? Los datos de este ejercicio. Y dice que el diseño eficaz de ciertos incineradores para desperdicios municipales, un lugar, cierto, disposición final, requiere contar con información acerca del contenido de energía. O sea, la idea es tratar de utilizar los residuos como combustible, ¿cierto?, para poder generar energía. Entonces, los autores de este artículo, ¿ya?, indican que dice que proporcionaron amablemente los... ¿ya? Eso está bien, ¿cierto? Y las unidades de energía se miden en kilocalorías por kilogramo, y las tres variables físicas de composición como porcentaje de plástico, o sea que ellos evaluaron cuál era la cantidad de porcentaje de plástico, cuánto de porcentaje había en porcentaje de papel, en peso, qué porcentaje de basura como tal, en el peso, y la variable de análisis en porcentaje de humedad del peso para especímenes de desperdicio obtenidos en cierta región, ¿ya? O sea, tenemos la humedad de los residuos, tenemos el peso de lo que es considerado como basura, ¿cierto? Lo que no es considerado residuo. Tenemos también la variable de cuánto plástico, de cuánto papel, y tratar de, a partir de esa información, poder predecir, encontrar un modelo que pueda representar el contenido energético de las diferentes en cualquier momento, ¿cierto?, cuando nosotros hagamos un análisis, o sea, para poder saber si es que llega si ya está caracterizado la disposición de los residuos en un lugar, o de una ciudad, o de un estado, ¿cierto?, de una región. Podríamos eventualmente, si contáramos con esta tecnología, poder estimar cuál es el nivel energético que podríamos obtener de esos residuos que llegan a ese lugar, ¿ya? Así que la idea es construir el modelo, hacer las pruebas de hipótesis correspondientes, ¿cierto? Ver qué variables podrían explicar más, ver qué pasa con la covarianza, cuáles son los coeficientes de correlación, ¿cierto? Y cuáles son algunos valores esperados. Y en la clase posterior ver ya los intervalos de confianza que nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿ya? Así que vamos a llegar hasta ahí hoy día con esto. Así que descarguen los datos y nos vemos eso, 5 para las 20, 15 ya. 5 para las 7. ¿Ya, jóvenes? Vale, profe. Ya. Sí. Javiera, no te preocupes, porque ahora vamos a ver un caso un poquito más ampliado, el caso particular de la regresión lineal simple. Es un caso particular de la caso de regresión múltiple, pero quería proporcionarle esa herramienta anterior para que puedan ir trabajando. Como le decía, no funcionó la parte que quería que funcione, pensé que iba a quedar automatizado, pero hay que poner otros valores, ¿ya? Pero se los voy a automatizar para que quede. Eh, lo importante es saber que existen algunos pasos que nosotros tenemos que considerar para los modelos de regresión, que tiene que ver con, primero, que las muestras sean independientes. Segundo, hacer las pruebas de hipótesis correspondientes, que es la prueba de hipótesis para la utilidad del modelo, en el caso, ¿cierto?, de la regresión lineal simple. Ver que es cierto que efectivamente existe una correlación, pero lo vamos a ver ahora con detalle, y vamos a ir viendo cómo podemos ver en un caso un poco más ampliado, en un caso de regresión múltiple, de regresión lineal múltiple, ¿ya? Así que vamos tranquila con eso, así que vamos a verlo ahora, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero el resto que hizo, porque la clase anterior dijo que nosotros teníamos que intentar terminar el ejercicio como usted lo hizo y lo mostró recién. Sí. Pero eso no es necesario hacerlo, ¿o sí? ¿Cuál? Porque yo no pude.
No, era para que ustedes, es que lo que pasa es que hay trabajo, Javiera, que, por ejemplo, es que hay trabajo para ustedes y para mí. Voy a detenerme un poquito, bueno, vamos a continuar después de la siguiente clase en un segundo más.